iban a presentar lo de la foto. Entonces, por favor, apúntense los primeros 5 para participar. Levanten la mano. Hola, hola. Levanten la mano los primeros 5. Gracias, Ingrid. Melissa, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Tiene la palabra Ingrid, Tatiana. Va a presentar, ¿verdad? Ingrid. Sí, ahorita, licenciada, un momento que Vaya, me está estoy bien, mandando está bien, un está bien. documento. Vaya. Licenciada, sino que pasa Melissa porque no encuentro el documento. Vaya, está bien, Melissa. Ok, ya presento. Muy bien. Me dicen si se logra ver. Sí se ve. Ok, bueno, esta es mi presentación y este es mi dibujo que hice. Pues ella se llama Clarisa Elizabeth, creo yo, y pues este dibujo lo hice con amor, aunque no soy buena dibujando. ¿Quién trabajó? Me dice que cree que se llama, no tiene certeza quién es ella. Su compañera, Melissa. Sí, yo sé, pero ¿Y este, ella está, existe o no existe, esta otra persona? Sí, aquí sí, estoy, licenciada. ¿Y cómo se llama usted? Pues porque Melissa no tiene claro cómo se llama usted. ¿cómo no? Se llama Clarisa Elizabeth, le dije. Clarisa Elizabeth no tiene apellido ni nada. Ponga la portada, por favor. Carranza Hernández, licenciada. Qué barbaridad. Bueno, la idea es que además de eso, sí, porque ahí solo aparece el nombre de Melissa, pero no aparece el otro nombre. La idea era de que en la presentación tenían que estar los 2 nombres de las participantes. Pero bien, eh, por favor, ponga la segunda. Muy bien, Clarisa, ¿puede usted hacer la descripción de su compañera? Sí, está bien. La voy a describir a sus cualidades. Sí, dígalas, no las ves, sí, descríbalas. Sí, podría decir que es una persona muy amable, respetuosa, tiene mucha empatía hacia los demás, trata de brindar su amistad siempre sincera y ayudar en lo que puede. Es muy colaborativa. Clarisa, tengo una duda, ¿y realmente quiénes son las que están en la foto? Pues? Soy yo, es que como usted dijo que era la Usted, foto 1 y usted la es la foto uno, 2. Ajá, usted es pero la que uno. usted dijo dijo que se describiera, yo le pregunté si es mi compañera o me describo yo. Vaya, pero entonces usted es la uno o la dos. Usted dijo Es la que la foto, misma, licenciada.
Es la misma, licenciada. Lo que pasa es que yo la dibujé a ella, pero si quiere yo le defino las cualidades que tiene Clarisa. ¿Y las que hizo Clarisa? Es que nosotros le entendimos a usted, licenciada, que cada quien iba a hacer un documento y lo iba a presentar, no que las dos fotos iban a estar en el mismo lugar, sino que le entendimos que íbamos a hacer un dibujo y a la par nuestra foto. Sí, pero hay un error, ¿verdad? Era solo una presentación donde iban a estar las dos. Nada más. Vaya, es que usted no nos explicó eso, que solo era una Vaya, presentación por pareja. Vaya, muchas gracias. Quítenlo, por favor. Ingrid Tatiana. Ahorita, licenciada. Una pregunta, Ingrid. ¿Usted entendió cómo iba a ser? Sí, la verdad que yo hice un solo documento con las dos imágenes. Muy bien. Explíquelo, por favor. Vaya, ahorita. No sé si se logra ver. Ahorita. Hoy sí. Bueno, primeramente va a hablar mi compañera Erika Janet, donde su dibujo es el siguiente. Hablando de mí. Tengan muy buenos días, licenciada. Bueno, a mí me tocó trabajar con Ingrid Tatiana Reyes García. Bueno, nosotros hicimos un dibujo y la fotografía de ella. En la descripción de ella es una persona muy inteligente, que le gusta ayudar a los demás, muy bonita y con un gran corazón. Gracias, Erika. En la siguiente es mi dibujo de Erika Janet, que es el siguiente. La puedo escribir como una persona muy inteligente también, que le gusta ayudar a las demás personas, muy atenta, dedicada a sus estudios y muy colaborativa en muchas ocasiones. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Solamente estas primeras compañeras? ¿Los demás no hicieron nada? Hola, hola. ¿Los demás? Andrea, Michelle, sí. Tiene la palabra, Andrea. Deme un momentito para presentar. Vaya, está bien. Ya se ve, Andrea. Sí, ahorita voy a presentar lo que tengo, mi presentación. Y bueno, sean todos buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Adriana Marcela González Peñate y estos son los dibujos que nosotros realizamos el día de la clase. Yo puedo describir a Adriana como una persona muy agradable, muy amable, muy graciosa y muy inteligente y también muy linda. Buenos días. Buenos días. Adriana. Sí, yo describo a Andrea Sosa Roque, principalmente con una gran cualidad que ella tiene. Ella principalmente es muy amigable, ella ayuda en lo que sea siempre, es muy feliz en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia. Y es muy bonita. Mi dibujo no se compara para nada. Ella es muy bonita y muy inteligente. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Otro par. Kevin, Alexander. Muy bien. Sí, buenos días, ya presento. Ok, está bien. Los demás, por favor, escuchen lo que los compañeros y compañeras valientes están exponiendo y diciendo, ¿verdad?
Me avisa si se ve. Ya se está presentando, sí. Ah, bueno. Bueno, esta es Emi. Yo he trabajado con Emi Noemí Vázquez González. Muy bien. Este es el dibujo que hice yo eh, cuando la dibujé, ¿verdad? Sí. Y Emi es como una persona muy amable, trabajadora, y siempre que uno necesita ayuda, ella siempre está ahí para ayudarnos. Muy bien. Buenos días, yo soy quien trabajó con Kevin Alexander Nuila. Pues Kevin tiene bastantes cualidades, entre ellas es muy amable, amigable y también es bastante servicial. Entonces sí, es muy agradable. Bueno, muchas gracias, el par. Daniela de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Dagoberto y él va a presentar. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Estos son nuestros dibujos. Como se los había dicho, yo había trabajado con Dagoberto Molina Aguilar. Y pues Dagoberto es una persona muy simpática, sociable, responsable, trabajador. Y también es muy guapo y elegante. Y ahora va a explicar el dibujo que hizo de mí. Buen día, licenciadas, compañeros. Buenos días, Dagoberto. Bueno, no soy tan artista, ya, pero hicimos el intento ahí. Y bueno, Dani es una persona bien carismática, muy responsable. Aparte que es una muy buena amiga, la verdad. Y ajá. Muy bien. Muchas gracias. Clarisa Elizabeth. Ahorita mi compañera va a presentar. Bueno, ahí sí, licenciada, ya. Bueno, yo trabajé con Clarisa Elizabeth Carranza Hernández. Es esta persona. El dibujo número 1 es el que yo dibujé y la persona es el número 2. Ella es una excelente madre, es valiente, humilde, es hermosa y es inteligente. En la siguiente diapositiva tenemos a mi compañera Melissa, ¿verdad? La foto 1 es la foto de ella y la 2 es mi dibujo. Como lo comentaba anteriormente, es buena amiga, inteligente, trata de ayudar siempre en lo que puede, tiene mucha empatía hacia los demás, le admiro bastante eso. Y es muy buena en las clases, trata siempre de aportar lo mejor de sí, solamente. Muchas gracias. Ya veo que sí lo reordenaron y está muy bien. ¿Otro par? ¿Otro par? Ok, Flor, Evelyn, Alvarado. Ok, buenos días. Ahorita le presento. Yes. No sé si se ve. Sí, ya se ve. Ok. Yo trabajé con Jason Daniel López Vega. Este es el dibujo que yo hice. Y para mí él es una persona bastante carismática, es una persona extrovertida y muy inteligente también. Muy bien. Muy buenos días. Buenos días, Como podrán ver a mi compañera Flor Evelyn, la verdad dibujar no es muy fuerte, pero
no se compara nada. Ella es una mujer muy bonita, una excelente madre, muy respetuosa, educada y sumamente inteligente. Muy bien, muchas gracias. Jason, ¿otro par? ¿Ya no hay? Ana Margarita, sí, tiene la palabra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Ahorita la presento. Sí, vale, está bien. Buenos días, trabajé con mi compañera Nelson Verónica Morales López y estos son los dibujos. Ella es Nelson Verónica, una persona muy carismática, alegre, siempre nos hace reír en la universidad, trata de dar lo mejor de ella siempre, es inteligente, muy responsable y siempre ayuda a los demás cuando lo necesita. No sé si estará ella presente. Presente. Sí, sí, aquí está Nelcy. Sí, Nelcy. Bueno, como lo dijo anteriormente, yo trabajé con Ana Margarita Arias y ese es el dibujo que yo hice de ella. Me parece que es una persona muy responsable, le gusta ayudar a los demás, muy comprometida e inteligente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no hay más. Muy bien. Ricardo. Vaya, solo Ricardo, bueno, no sé si Ricardo o Blanca, ¿verdad? Bueno, Blanca y después Julio Ariel. Allí vamos a hacer una pausa con Julio Ariel. Vamos a ver, Blanca. Sí, ya presento, licenciada. Muy bien. Muy bonitas presentaciones las que han hecho, los que han participado. Sí, primeramente, buenos días. Yo trabajé con mi compañera Fátima Beatriz González Escobar y pues ese es mi dibujo. Yo la puedo describir a ella como una persona muy responsable, inteligente. Me parece que ella es muy carismática y responsable. Muy bien. Hola. Buenos días. Buenos días, Fátima, Beatriz. Ceci es una buena persona y es inteligente y a veces nos ayuda cuando tenemos problemas en las materias. Muy bien, gracias. Julio Ariel. Un momento, ya voy a presentar. Sí. Tengo muy buenos días. Yo trabajé con Mario Samuel Acevedo García y ese aquí sería mi dibujo. No sé si está él presente para poder describirlo. ¿Está Samuel? Hola, hola, sí, aquí estamos. Ok. Hola, buenos días. Entonces, a mí me tocó hacer, bueno, intentar hacer a Julio Ariel. Nada que ver, ¿verdad? Pero lo que es él es, bueno, es una gran persona, es una persona bastante responsable. En el poco tiempo que llevamos de conocernos, pues hemos podido congeniar muy bien y pues es una persona muy carismática e inteligente. Muy bien, Mario. Julio. Sí, ahorita se me olvidó describir a Samuel. Mario Samuel es una persona bastante amable, bastante carismática, bastante inteligente, diría yo. También es bastante social. E igual, en el tiempo que llevo de conocerlo, me ha demostrado que tiene una buena amistad. Y solamente. Gracias, Julio.
¿Y Samuel? Jennifer. Sí, mi compañero Enrique va a presentar. Muy bien. Enrique. Ok. Bueno, tenga muy buenos días. Estos son los dibujos que realizamos con mi compañero en clase. En la primera foto vemos a mi compañero Enrique, pues él es una persona, bastante amigable, es muy carismático e inteligente. Ricardo está. Sí, buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, pues mi compañera Jennifer se mira aquí bien amigable, bien curiosa, bien estudiosa y le gusta dar todo en su trabajo. Muchas gracias. Fíjense que el tema que vamos a trabajar ahora se llama personalidad. Y como ven ustedes, en este ejercicio que hicimos en la última sesión, entra en juego la percepción, ¿verdad?, que podemos tener con el compañero o compañera a través de ciertas características que los compañeros de los que han participado describen así muy rápidamente como son. A lo mejor tengan a otros detalles porque casi siempre mostramos más características positivas que negativas, pero puede ser de que podamos mostrar en algún momento características negativas que no, digamos, no escapan a una situación en la cual nosotros podamos estar interaccionando. Precisamente cuando se establece un nivel de comunicación, de colaboración en el grupo, ¿verdad? Entonces, cada quien, o más bien, nos vamos conociendo, vamos identificando esas características, pero que esas características también en otras, digamos, teorías explican como rasgos de nuestra, no solamente solo físicos, son rasgos de comportamiento, de formas de cómo nosotros nos damos a entender con los demás, cómo vemos a los demás y cómo los demás me pueden ver a mí. Entonces, en este ámbito de la psicología, sí es importante como tener información o nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas características que tenemos, pero en el trabajo de aula, ¿para qué nos puede servir eso? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas es que, por supuesto que en el aula, todos mostramos algunas características. Fuera del aula podemos mostrar otro tipo de comportamiento, pero que realmente ese comportamiento me ayuda a crecer con los demás o puede hacer que ese otro comportamiento que muestro, no hablo, no le dirijo, no estoy dispuesto a colaborar con nadie, yo puedo hacer todo. Ese es otro tipo de características que podemos encontrar con algunos. Algunos están demasiado tristes, hablan de la alegría. Algunos compañeros que muestran alegría, puede ser que otros sean demasiado tristes, otros que no hablan nada, otros que, digamos, que mantienen una postura muy aislada dentro del grupo. Entonces, esas características también son importantes que las podamos ver. Ahora, el punto es cómo se pueden explicar, cuáles se pueden modificar, ¿verdad? O no es posible modificar. Eso dependerá de la voluntad y de la condición de cada uno de nosotros, porque pasa por hacer una reflexión y análisis de cómo nosotros somos y cómo los demás nos ven, pero en este ámbito de formación profesional, ¿qué características se requieren para que usted pueda ser muy exitoso desenvolviéndose? Yo he seleccionado un video, dura mucho, pero lo voy a cortar en un determinado momento para que ustedes, ¿cuál va a ser la siguiente parte? Como tienen ese dibujo en su cuaderno de lo que van a ver, entonces van a ir agregando cuáles son como esas características, cómo se llaman, según la explicación que vamos a ver. Vamos a ver si soy exitosa poniendo eso. Vamos a ver. Y si no, va alguien que lo ponga. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Hola, hola. Sí.
Vaya, ok. Sí, pero ponle más volumen, Lick, por favor. Sí, vaya, ahorita. Decía Tales de Mileto, lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil, conocerse a uno mismo. Si me preguntan a mí, al matemático griego no le falta ni un ápice de razón en dichas declaraciones. Que somos expertos en juzgar, etiquetar y desprestigiar a los demás en base al comportamiento que adoptan para con las personas de su alrededor. De puertas para afuera, la personalidad ajena es llana, simple, predecible y descifrable. Sin embargo, ¿qué sucede cuando toca analizarnos a nosotros mismos? De repente, emergen de una selva fragosa y profunda complejísimos pensamientos, sentimientos y alegorías de todo tipo que tienen por objeto representar nuestra identidad. A la postre, tendemos a concebirnos como la excepción a la norma, el intruso de la sala, el punto aislado del plano que corrompe, deprava y ensucia por entero el análisis de regresión. Yo soy, como diría Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. ¿De verdad la gente cree que puede etiquetar mi forma de ser y pronosticar mi conducta? Dijo un hombre cualquiera. No me cabe la menor duda de que la personalidad es uno de los puzzles psicológicos más enrevesados y caóticos que podemos encontrar, pues existen infinitas combinaciones de seres humanos, cada cual singular e irrepetible. Aún así, también impera la tendencia a polarizar nuestras valoraciones hacia un status quo exageradamente positivo, ignorando los vicios. Casi no se escucha el video, disculpe que la interrumpa. ¿Perdón? Que casi no se escucha el video. ¿No se escucha? Se ¿Y oye- los demás lo escuchan? Se oye muy suave. Ahorita lo arreglo. Os de ¿Y enaltecer ahorita? nuestra imagen de cara al Ahora público, sí, se oye o muy bien bien. negativo, creando una visión distorsionada y pesimista de nuestros atributos, capacidades y facultades, y en suma, magnificando las emociones adversas que retroalimentan dichos pensamientos catastrofistas. Con todo, mi propósito con este corto documental es que puedas al fin comprender el funcionamiento de tu esencia como persona. Amigos, os aseguro que os sorprenderéis a vosotros mismos, como nunca antes lo habéis hecho. Antes de hablar de la personalidad, creo conveniente ofrecer una definición del concepto, distinguiéndola de posibles malinterpretaciones, creencias populares o mitos sin sentido. En el lenguaje cotidiano es frecuente ver cómo los términos personalidad, temperamento y carácter se emplean de forma intercambiable. Sin embargo, uno ha de advertir que estas palabras pretenden matizar ciertas diferencias que rara vez se observan a simple vista. Por un lado, el temperamento es la disposición innata que nos impulsa a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. Así pues, este hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad humana. El temperamento está determinado por la herencia genética, la cual influye de manera notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, es decir, en la incidencia relativa de plurales neurotransmisores y hormonas. Estas diferencias a nivel individual dan lugar a variaciones en distintos rasgos y predisposiciones. Por ejemplo, la hiperreactividad del sistema nervioso simpático, o en palabras más simples, la facilidad con la que el cerebro entra en modo alerta, favorece la aparición de sensaciones de ansiedad y estrés. Asimismo, otro ejemplo que proporciona Hans Eysenck es que las personas extrovertidas se caracterizan por niveles crónicamente bajos de activación cortical. Por otro lado, el carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la vida. Dicho de otro modo, se trata del componente aprendido de la personalidad, ya que aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos y la cultura en la que crecemos. Contrariamente al pensamiento común, no se manifiesta de forma absoluta e inexorable en la infancia, sino que pasa por diversas fases hasta alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia. En efecto, las vivencias específicas, la localización geográfica,
el entorno social y familiar o la educación formal son capaces de moldear considerablemente las predisposiciones genéticas y tendencias biológicas antes descritas, esto es, al temperamento. Si bien no existe un grado de acuerdo tan contundente en torno a la definición del carácter en comparación con la de temperamento, la mayoría de propuestas destacan el hecho de que el primero deriva de la interacción social. Una vez aclarado este punto, ¿cómo entendemos hoy en día la personalidad? Pues mediante la siguiente fórmula. Personalidad es igual a temperamento más carácter. En psicología, el término personalidad se define como la organización de las emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento de un individuo. Se trata de la integración dinámica de las pautas de comportamiento que emanan de la herencia genética en colaboración con los factores sociales y culturales, es decir, un conjunto de rasgos tanto aprendidos como innatos que se dan en un individuo y persisten a lo largo del tiempo. Es de vital relevancia recalcar este último punto. La personalidad ha de ser coherente en contextos distintos, de tal manera que el marco de actuación del sujeto en cuestión y su estado de ánimo se manifiesten repetidamente en escenarios cambiantes. Estarás de acuerdo conmigo en que sería injusto calificar a un profesor de iracundo solo por haberle visto enfadado en una clase, tachar a una nueva alumna de tímida porque los primeros días no es capaz de romper el hielo, o enjuiciar a tu vecino de irresponsable tras irse de copas un viernes. Dicho esto, es posible discernir qué aspectos de la personalidad pertenecen al carácter y cuáles son temperamentales. O sea, ¿mis ángeles y mis demonios son innatos o adquiridos? Sin duda, esta es la pregunta del millón. Siento desilusionarte, pero es francamente difícil distinguir de forma estricta en la actualidad si un rasgo peculiar, la epigracia, la obsesión, la dejadez o la adaptabilidad, es un pilar de nuestra naturaleza o, por el contrario, ha sido designado por el ambiente. Lo más habitual es que, en mayor o menor medida, ambas hayan ejercido cierta influencia en la constitución de dichos atributos. Es ahora cuando penetramos en el grueso del vídeo en aras de conocer en detalle aquellos aspectos de nosotros mismos que merecen ser estudiados. Evidentemente, uno se volvería loco si comenzara a inspeccionar los más de 4.504 adjetivos que Gordon Allport propuso para denotar rasgos relativamente permanentes y observables. Además, sería ineficiente proceder de esta manera, puesto que la mayoría de estas palabras contienen información que otros vocablos más generales ya recogen. A efectos prácticos, la diferencia entre los términos amable, majo y simpático es demasiado sutil como para incidir en ella a la hora de evaluar nuestra personalidad. En términos estadísticos, se espera que la correlación y la covarianza de estas tres variables sea mucho más elevada con respecto a la de simpático y curioso o la de amable y dominante. Esto es de sentido común. Si agradable y majo son epítetos similares, lo más normal sería que la gente responda afirmativamente tanto en el caso de que se les preguntara si se ven majos como en el de si se consideran amables. El profesor Jordan Peterson realizó un apunte brillante. ¿Qué tan correlacionados tendrían que estar dos parámetros diferentes para que sea posible omitir uno de ellos al estimar la presencia de ambos? Y más importante aún, ¿qué adjetivos son más completos semánticamente hablando? O sea, ¿cuáles nos revelan más datos acerca del sustantivo? En su lugar, nos guiaremos por un sistema mucho más sencillo cuyo fin es agrupar rasgos independientes entre sí. Nuevo Sedal ácido hialurónico más vitamina C, con ingredientes expertos en el cuidado de la... Es decir, que abarquen propiedades que pertenezcan a espectros dispares de la naturaleza humana. El psicólogo estadounidense Louis Goldberg diseñó el prestigioso modelo de los 5 grados, o simplemente Big Five, una clasificación o taxonomía de rasgos de personalidad que analiza en profundidad la composición de 5 de sus dimensiones en su sentido más amplio, cumpliendo de este modo con la condición previa. Los 5 elementos principales forman el acrónimo OCEAN: factor o apertura, factor C o responsabilidad, factor E o extraversión, factor A o amabilidad y factor N o inestabilidad emocional.
sin más dilación, vamos con cada uno de ellos. Factor O, apertura. Todos conocemos a esa persona inquieta, ingeniosa y bohemia que busca constantemente vivir nuevas experiencias y concibe su futuro de forma bastante atípica con respecto al resto de la sociedad. El individuo con un alto grado de apertura se caracteriza por tener una relación fluida con su imaginación, apreciar el arte y la estética, romper con la rutina, desarrollar su creatividad y ser consecuente con las emociones propias y ajenas. Además, el prototipo del factor O suele poseer conocimientos sobre multitud de temas debido a su extrema curiosidad intelectual, lo cual les hace más propensos a adoptar creencias menos convencionales. Otra característica del estilo cognitivo abierto es una instalación para con el pensamiento en símbolos y abstracciones alejadas de la experiencia concreta. Así pues, es frecuente observar la apertura en músicos, filósofos, escritores, arquitectos, publicistas y diseñadores. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o el rechazo al cambio. Personas con puntuaciones bajas en apertura tienden a tener intereses más usuales y tradicionales. Ellos prefieren la llaneza, familiaridad y sencillez sobre lo complejo, cambiante, ambiguo y sutil, llegando incluso a considerar las artes y las ciencias con cierta suspicacia y mirar dichos emprendimientos con desprecio o falta de interés. En resumen, un sujeto que esté abierto a la experiencia diría algo parecido a: tengo ideas excelentes, empleo expresiones poco comunes, me lanzo hacia nuevas aventuras y soy de mente ágil a la hora de entender nuevos conceptos. Mientras que uno muy cerrado declararía: la abstracción mental no me interesa en absoluto. Carezco de imaginación y no se me da nada bien aprender cosas nuevas. Factor C, responsabilidad. Estoy prácticamente seguro de que una proporción significativa de mi audiencia comparte conmigo este rasgo de la personalidad. También denominado diligencia o escrupulosidad, la responsabilidad es una tendencia a mostrar autodisciplina, establecer un orden concreto de procesos y prioridades y actuar de manera premeditada. Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol o fuerza de voluntad, una habilidad elemental en pos de la planificación, organización y ejecución de tareas. Por este motivo, el factor C se traduce en cualidades como el detallismo, la meticulosidad, la industrialidad, la puntualidad y la confiabilidad. Eso sí, un apunte interesante es que algunos psicólogos prefieren separar la capacidad de programación y realización de actividades de la honestidad con los demás. ¿Por qué una persona responsable con sus quehaceres habría de ser sincera automáticamente? ¿Es que acaso no son dos terrenos aparte? Sí y no. Ambas respuestas serían válidas dependiendo del enfoque que utilicemos. La disciplina y el orden son, efectivamente, atributos cuya forma externa no coincide con la lealtad, pero su covarianza es lo suficientemente elevada como para que, a priori, los evaluemos en tándem. En cualquier caso, ya sabríamos cómo definir a un sujeto que destaque en esta área: concienzudo, voluntarioso, determinado, de propósitos claros, de acciones previstas, capaz de controlar sus impulsos viscerales y con una capacidad de concentración sobresaliente. En fin, no exagero cuando afirmo que más de la mitad de mi contenido tiene por objeto reforzar o erigir esta particular característica. La responsabilidad suele hacer acto de presencia en emprendedores, ingenieros, médicos, abogados, músicos o militares. En contrapartida, el polo opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus principios morales, confundiendo la flexibilidad, el disfrute personal y la libertad con la negligencia, el desgobierno y la ociosidad. En definitiva, el testimonio de una persona con niveles estratosféricos de toma de conciencia sería bastante similar a: siempre estoy preparado, presto atención a los detalles, hago mis deberes de inmediato, soy partidario del orden y soy muy exigente con mi trabajo. Jamás olvido mis pertenencias, sigo un horario específico y me considero socialmente útil. De los 5 grandes rasgos de la personalidad, el factor C es, con una diferencia atronadora, el que mejor predice el éxito tanto en el ámbito de la salud como en el profesional y económico. Factor E, extraversión. ¿Por qué hay quienes se sienten a gusto al estar constantemente estimulados por los demás y, en cambio, otros individuos que tratan de limitar un poco más la presencia de terceros o directamente optan solo por su propia compañía?
La respuesta variará en función del grado de extroversión, un rasgo que se caracteriza por la alta sociabilidad, la tendencia al acompañamiento de otros, el atrevimiento en situaciones sociales o la predisposición a evitar la soledad. Este perfil suele mostrar un pronunciado compromiso o unión con el mundo externo. A los extrovertidos les gusta estar rodeados de gente, siendo a menudo percibidos como personas entusiastas, energéticas, alegres y carismáticas. Ya sabes, ese amigo o amiga al que le propones una quedada a última hora y con casi toda seguridad su respuesta será un «me apunto» o un «sí, vamos». En suma, su rica experiencia social les dota de recursos para llamar la atención de forma positiva, hablar para que el receptor se entretenga con su discurso y en muchas ocasiones comunicar sus opiniones y deseos con asertividad. A la inversa, los introvertidos guardan un menor compromiso social y no reflejan tanta vivacidad como los extrovertidos. Más bien, su inclinación se fructifica por medio de la tranquilidad, la deliberación y la discreción, razón por la cual están menos involucrados con el mundo exterior. Eso sí, su falta de participación comunitaria no debe interpretarse necesariamente como timidez, desapego o depresión. Su actitud con respecto al entorno podría deberse al simple hecho de que no requieren tanta estimulación externa o saben sacar provecho de su propia soledad. Y es que, en dosis adecuadas, pasar tiempo con nosotros mismos constituye un importante estímulo para la creatividad, el enfoque y la cultivación del intelecto. Eso sí, es menester aclarar que el aislamiento social severo y prolongado es a su vez causa y consecuencia de múltiples trastornos como la depresión o la ansiedad. No todo introvertido disfruta de sí mismo. Recapitulando, las declaraciones de un sujeto con alta puntuación en el factor E serían muy próximas a «me encanta la gente, me siento cómodo en su presencia, suelo charlar con muchas personas distintas en eventos, fiestas y situaciones, no me importa ser el centro de atención, no tengo ningún problema en iniciar una conversación y mis amistades son variadas y satisfactorias». En cambio, una persona muy reservada manifestaría «no hablo demasiado, odio que todo el mundo se fije en mí. Pienso mucho en las cosas antes de hablar o actuar. Estoy más callado de lo habitual con extraños y me repele la idea de hablar ante grandes multitudes». Factor A, amabilidad. ¿Conoces la máxima «trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti»? Pues esta es precisamente la base de la amabilidad. También denominada afabilidad o simpatía, se define como la demostración continua y genuina de respeto, tolerancia y cordialidad. Sin perjuicio de que sea más o menos comunicativo o sociable, el afable refleja humildad y sencillez allá por donde pasa. Confía en la honestidad de otros individuos, tiene vocación por ayudar a quien lo necesite y empatiza muy bien con los sentimientos ajenos. Además, sus dotes para ponerse en la posición del prójimo le permiten interpretar la realidad desde puntos de vista completamente diferentes, lo cual se traduce en una propensión superior a aceptar otras opiniones, creencias y valores. Sin embargo, como ya deberías pronosticar a estas alturas del discurso, hay una espina para cada rosa. En este caso, el enemigo de la amabilidad es la grosería. Esto es, tipos desagradables, rudos y antipáticos que solo velan por sus propios intereses, se despreocupan de las emociones de sus semejantes y utilizan un vocabulario demasiado directo, explícito y, en el peor de los escenarios, peyorativo y violento. A veces, su escepticismo sobre la buena fe de las intenciones de los demás hace que sean percibidos como sospechosos y poco cooperativos. A grandes rasgos, lo que una persona amable enunciaría se asemejaría a: estoy francamente interesado en mis amigos, familia e incluso conocidos. Simpatizo con lo que sienten. Procuro que se sientan a gusto conmigo y me tomo el debido tiempo para escuchar y suplir sus necesidades. Al contrario, un ente desapegado confesaría: no me importa insultar a la gente, faltarles el respeto, responderles de mala gana o ignorar sus necesidades. Suficientes problemas tengo yo como para interesarme por los de los demás. Factor N, neuroticismo. Nos adentramos en el quinto rasgo de la personalidad y posiblemente el más complejo. El neuroticismo, o si se prefiere, inestabilidad emocional, es la tendencia a experimentar emociones adversas, tales como ira, culpa, tristeza, inferioridad o desesperación.
así como a sufrir ciertos trastornos mentales como el de ansiedad o depresión. Según la teoría de la personalidad de Eysenck, publicada en el año 1967, el factor N está interconectado con la baja tolerancia a las presiones o estímulos externos de carácter negativo, de suerte que las personas con una volatilidad emocional significante presentan una percepción sesgada al valorar situaciones intrincadas, inesperadas o difíciles, e incluso las actividades normales de la vida cotidiana como irresolubles, aflictivas o imposibles de resolver. De este modo, el mundo es concebido por ellos como un lugar cruel, hostil, gélido, despiadado y repleto de incontables amenazas y peligros, motivo por el cual se ven envueltos en toda clase de conductas reactivas, vulnerables y poco homogéneas que persisten y empeoran conforme transcurren los años. Por otro lado, la ausencia, y repito, ausencia de neuroticismo, se da en los individuos más estables, sosegados, resilientes y optimistas. Es decir, aquellos cuyo comportamiento tiende a la homogenización independientemente de las vicisitudes a las que deban enfrentarse en un momento concreto. Pero he de clarificar que este último apunte en relación a las personas estables no pretende denotar la inexistencia absoluta de las emociones desfavorables previamente mencionadas, sino que éstas desaparecen en un periodo de tiempo bastante más corto y ni muchísimo menos ocasionan perjuicios de tan nefastas consecuencias para su salud mental. Por consiguiente, el juicio de los sujetos con alta puntuación en neuroticismo se sintetizaría en: me irrito, frustro, estreso, tristezco, asusto y lamento fácilmente. Me preocupa todo en exceso. Y tengo cambios de humor muy asiduos y pronunciados en comparación con la gente de mi alrededor. ¿Cómo puedes comprobar en qué medida se presentan en ti cada uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad? Mi recomendación personal es que realices el test psicológico que adjuntaré en la descripción del vídeo, el cual te revelará las respectivas valoraciones en relación al modelo Big Five en aproximadamente 15 minutos. Aunque lo cierto es que muchos de vosotros ya intuiréis, sin percance alguno, cómo se canonizará cada atributo expuesto antes de responder a las preguntas del cuestionario. Nada más concluir con él, me encantaría que compartieras tus resultados en la caja de comentarios. Ahora bien, ¿de qué forma deberían interpretarse? ¿Implica la abundancia o escasez de un rasgo concreto una mejor adaptación al entorno o, por contraste, menor funcionalidad y bienestar? Pues esto dependerá, como es lógico, del factor Ocean en cuestión y su manifestación. Por un lado, la corriente absolutista demarca el escenario idílico como la maximización o la minimización de cada rasgo en función a los efectos que cause sobre la vida de las personas en agregado. En resumidas cuentas, la apertura, responsabilidad, extraversión y amabilidad son valoradas positivamente, mientras que el neuroticismo se considera poco deseable. Según esta visión, la combinación perfecta hacia la cual uno debería tender sería similar a lo que estás observando en pantalla. Cuanto más O, C, E y A y menos N, mejor. Sin embargo, yo considero que esta concepción es extremadamente simplista y está muy polarizada hacia los extremos de la escala, motivo por el cual es rechazada por gran parte de la comunidad de psicólogos a escala internacional. Si bien muchos de ellos concuerdan en que existen organizaciones de los 5 rasgos que arrojan mejores consecuencias que otras en los diversos ámbitos de la vida práctica, eso no quiere decir que sea una, y solo una, la estructura que ha de tomarse como modelo a seguir, canon de la personalidad. A saber, si nos dieran a elegir entre casarnos con alguien inestable, cerrado, irresponsable, apático y asocial, o con una persona más estable, curiosa, diligente, simpática, sociable e idéntica físicamente a la primera, creo que la respuesta sería muy evidente. Por otro lado, la corriente personalista, o como la denominaría yo, aristotélica, decreta que aproximarse hacia un lado específico de la línea no siempre es favorable. En palabras más sencillas, más factor O, C, E, A o N no siempre equivale a mejor. Bien, es cierto que hay un consenso prácticamente generalizado en cuanto al neuroticismo, cuya influencia se asocia a un performance inoperativo, decadente y lastrante, tanto en las tareas intelectuales como en las emocionales.
Sin embargo, el análisis no es tan clarividente en cuanto al resto de rasgos se refiere. ¿Recordáis el principio de aurea mediocritas de Aristóteles? Los que hayáis visto el corto documental de la Media Dorada sabréis que, según él, la virtud moral se encuentra en el término medio entre dos extremos viciosos. Y ojo, medio no es igual a mediano, es decir, no tiene por qué ubicarse en la mitad exacta de la línea. Me explico. En algunos rasgos, el problema reside en la interpretación que llevamos a cabo. Tomemos como ejemplo el de la extroversión. Buscar activamente la compañía de los demás y actuar de forma entusiasta en las relaciones sociales suele ser beneficioso en muchos casos. Pero también podríamos estar ante un sujeto con trastorno de la personalidad histriónica que pretende llamar la atención a toda costa, o de la personalidad dependiente, que requiere un acompañamiento continuo de los demás para evadirse de sus problemas personales. Asimismo, la amabilidad, empatía y miramiento hacia individuos con trastorno de la personalidad narcisista, borderline o antisocial, ya sea en la vertiente psicópata o en la sociópata, nos colocaría con una altísima probabilidad en situaciones muy vulnerables en las que la otra persona aprovecharía para descalificar, manipular, maltratar o humillar. La introversión mal encauzada se traduce habitualmente en el trastorno de la personalidad evitativa. Gente que alude a eventos sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Así como la antipatía puede deberse al de la personalidad paranoide, un patrón generalizado de desconfianza injustificada hacia todo el mundo al percibir las intenciones ajenas como malignas y sospechosas. No obstante, como expuse con anterioridad, la soledad presenta numerosos beneficios si se modera con exposiciones razonables de interacción social. Yo mismo me sitúo en el centro exacto de esta escala, y este resultado no me extraña en absoluto. Me gusta compartir momentos con grupos más numerosos, conocer gente nueva y dar conferencias en público, al tiempo que detesto con toda mi alma los eventos multitudinarios y requiero cierto aislamiento, incomunicación y silencio para concentrarme en escribir los guiones de mis vídeos de manera más creativa. En otros rasgos, el problema se sitúa en la mera intensidad de la escala. El caso más típico es el de la responsabilidad, cuyo exceso deriva en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, una preocupación extrema por las reglas, el orden y el control. Si el sujeto no da cabida a cierta proporción de espontaneidad, flexibilidad e improvisación sobre sus normas hiperexigentes y rígidos estándares, acabará frustrado, nervioso o deprimido por no ser capaz de cumplir con todos ellos. Algo parecido sucede en relación a la apertura. Estar inmersos en una caza constante de lo novedoso, abstracto e intelectualmente demandante, sin dejar lugar a la sencillez de las pequeñas cosas de la vida, es la receta perfecta para el distanciamiento. Al percibir a gran parte del núcleo de amigos y familiares como personas poco interesantes o a las actividades más ordinarias como una pérdida de tiempo. Es muy importante aprender a desconectar de la erudición y la creatividad y diseñar una zona de confort, sí, has oído bien, zona de confort en la que uno pueda recargar las pilas. Dicho esto, la conclusión del ensayo es que la personalidad humana es increíblemente aparatosa y extensa. No se puede afirmar que una cualidad específica es siempre buena o mala. Ahora, me corresponde aludir a una pequeña cita a modo de despedida. Todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, pero solo unos pocos son capaces de distinguirlas. Bueno, como ven ustedes, es una explicación muy interesante sobre los tipos de personalidad. Les decía al inicio que sí es importante conocer cuando nos referimos a las personas y sobre todo también cuál es tener como algunas ideas claras que cuando se trata de estar en el aula, si modificamos algunas conductas, modificamos o incorporamos habilidades, incorporamos destrezas y incorporamos también algún tipo de apertura para el conocimiento o el dominio de los saberes. De hecho, hablar del tema de la personalidad, como decía aquí el del vídeo, que tiene dos componentes, lo que es el temperamento y lo que es el carácter.
Por supuesto que el tema de temperamento tiene que ver con una cuestión más orgánica de las personas, su composición química, que es producto de su mamá y su papá, pero el tema del carácter tiene ya una cuestión más social, ¿verdad? Más cultural. Y ahí va la parte de la educación. Digamos, esa clasificación que se ha aplicado, les decía yo, vean, cómo ustedes identificamos esas características propias, o sea, nosotros tenemos como hacer una reflexión, cuáles son esas características que tenemos y cómo me permiten esas características seguir avanzando o retroceder o cómo me siento. O sea, está relacionado también con el tema emocional, la estabilidad emocional. De hecho, todo este grupo se le demanda estabilidad emocional. ¿Por qué se le demanda estabilidad emocional? Porque su preparación profesional va a estar con las personas, va a estar en público. Y por lo tanto, habrá que tener esa apertura. Por otra parte, también sí hay otras más complicadas, como el neuroticismo, ¿verdad? De que son personas muy compulsivas, muy agresivas, pero estas personas tienen alguna tendencia a modificar. ¿Y cuál es esa parte que los lleva a modificar? Bueno, uno puede ser el nivel educativo y también qué tipo de carrera universitaria está cursando y que eso le ayuda a, digamos, a poder minimizar eso, o puede hacer que otras le potencien más esas características de superioridad, ¿verdad? Que lo lleva a ese límite. Por otra parte también, y es una pregunta, ¿verdad? ¿Y será que estas características en cada uno de nosotros serán únicas o tenemos algunos rasgos de cada una de ellas? Creo que eso es una situación que habría que valorarla en el sentido de que no son clasificaciones exclusivas por la tendencia o por la forma como nosotros nos ven o como yo me veo. Porque creo que como me veo yo pasa por precisamente hacer esa reflexión. Y cuando hacían la foto, pues, y los compañeros y compañeras que lo compartieron, dijeron algunas características, algunas situaciones que ven en los compañeros, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que está viendo y el otro también lo está viendo en el otro o la otra. Significa entonces, pues, que sí hay como una obligación de poder adentrarnos sobre este tema y explicar otras categorías muy interesantes que tienen que ver precisamente en esta parte. Bien, también les decía que en esa fotografía pues ustedes tendrían que agregar algunas características de los tipos de personalidad que acabamos de ver. Siempre sería una cosa compartida, ¿verdad? Bueno, fíjense que siempre en esta parte de la personalidad, como les decía, una parte sí tenemos que conocer, ustedes pueden buscar mucha más información. Se trata precisamente de saber quiénes somos, cómo somos, pero además cómo podemos ver a los demás, ¿verdad? Porque si una maestra o maestro en el salón de clase no puede controlar al grupo, su grupo de clase, puede en algún momento tener alguna crisis emocional o le pueden provocar esa crisis emocional. Por lo tanto, es importante que también vayamos en esta formación identificando cómo trabajar con los grupos. Porque hay dos maneras. Una es imponiéndose o otra es crear condiciones favorables para que haya un entendimiento y que, digamos, el procedimiento esté claro cómo es que se va a desarrollar. O lo otro es gritar, castigar, ¿verdad? Amenazar, que puede ser la otra vía que se puede tomar para poder dominar esa parte. Bien. ¿Qué aspectos, digamos, que se pueden considerar? Dice que es un constructo hipotético. ¿Por qué es un constructo hipotético? Bueno, viene de una hipótesis.
Y si estuvieron ahí atentos, el autor del video decía, ¿cómo podemos plantear realmente qué es la personalidad y cuáles son cómo identificar esas características? Y ponía el ejemplo del estudio y el interés de Aristóteles, como también él inicialmente empezaba como a interesarse en cómo funciona la persona, cuáles son esas características, porque realmente es eso lo que nos permite a nosotros poder incidir, poder modificar, ¿verdad? Y hasta dónde podemos llegar en esa modificación en lo que se refiere al tema educativo. Por lo tanto, pueden haber diferentes teorías que expliquen esta parte. Y hipotético, por otra parte, también hipotético porque está articulado a una parte de la investigación. Deben haber investigaciones que, por ejemplo, nos lleven a nosotros como a identificar algunas características explicadas y agrupamientos que vimos cómo se hacía. Y, por ejemplo, existen, ¿verdad?, procedimientos, diseños que se pueden llevar a cabo para poder hacer este tipo de comprobación. Otra de las cosas dice, no implica connotación de un valor en la persona, no implica una connotación. Y de hecho, pues nosotros a veces de inmediato empezamos a calificar, empezamos a poner características negativas o empezamos ahí ven ustedes que va el tema del bullying. Entonces, significa que yo no puedo etiquetar a alguien con estas características que en primera instancia puedo estar considerando y me voy a quedar con ella. No, en el proceso puede ser que nosotros podemos mostrar otro tipo de comportamiento que sea más profundo, sea otra, que depende de los espacios en el cual se va a ir, digamos, desenvolviendo, ¿verdad? Y luego, otra de las cosas importantes es que dice que están los elementos de rasgos estables. Esto es bien importante porque nosotros mostramos algunos rasgos estables. Si alguien me considera que es amable, entonces esta amabilidad va a tener cierta permanencia. Pero puede ser que en otro escenario no es cierto que sea amable, ¿verdad? No es estable ese rasgo de amabilidad con lo que yo estoy diciendo o mostrando ante los demás. Por lo tanto, sí se debe procurar ser estable o coherente con esas características que yo voy desarrollando y que voy mostrando a los demás. En otra de las cosas dice, encontramos cogniciones, motivaciones y estados afectivos. O sea que el tema de personalidad, por supuesto, va a estar articulado con todo nuestro funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y precisamente somos una única unidad que tenemos una integridad química, biológica, psicológica, social. No lo estamos viendo de manera desarticulada, sino que funcionamos de una manera integral y que por supuesto eso es lo que nos va como definiendo ante los demás, pero cada uno de nosotros también debe de saber cuáles son esas características que me definen. Otra de las cosas dice que la conducta manifiesta, claro, debe de haber una conducta para yo poder tener o emitir un juicio de alguien. Ese juicio que yo pueda emitir ante los demás es a partir de cómo las personas también se manifiestan, cómo las personas también se van relacionando o cómo las personas también se van conflictuando, porque puede suceder ese tipo de cosas y pertenece precisamente a un tipo de personalidad que hace que se ocasione ese tipo de cosas. Y el tema de conflicto no son únicos de ellos. El tema de conflicto se puede generar a partir de situaciones que lo puedan provocar, ¿verdad? Pero digamos que esa es una de las cosas que también debemos de poner atención. En los grupos de clase, y ya sean niños, niñas o adolescentes, aún este grupo de adultos, puede generarse algún tipo de conflicto, de marginación, de desprecio, es que lo ve muy feo o muy fea, cuando ese no es el punto, ¿verdad? No es el punto que tan feo y tan bonito somos aquí. El punto es cómo todos podemos avanzar sobre la meta en la cual estamos inscritos y que hemos aceptado, ¿verdad? De manera voluntaria,
someternos a este proceso, porque esa es otra cosa. Hay una cuestión voluntaria, pero si hay una cuestión impuesta, obligatoria, porque mi papá y mi mamá quiere que sea, entonces eso sí ocasiona inestabilidad. Por lo tanto, o bien, y aquí viene, digamos, la otra parte de la experiencia privada. La experiencia privada es lo que cada uno de nosotros sabe cómo es, cómo funciona, pero que además sabe o sabemos cuando no hemos hecho bien las cosas o cuando cometemos faltas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que hay que también observarla, la conducta manifiesta. Por eso, cuando estamos en el aula, vemos cómo se interacciona, cómo se comunica, o puede ser que, aunque esté en par, ni siquiera la mirada la tiene puesta con el par, o está en grupo, ni siquiera dice una palabra y no aporta nada, ¿verdad? Entonces, la cuestión es cómo tenemos que darnos cuenta de estas situaciones que tenemos y que la formación académica que está les obliga precisamente a reflexionar o a modificar algunas situaciones que le permitan desarrollarse, expresarse y que haya facilidad de expresión, porque si no hay facilidad de expresión, difícilmente le van a entender, porque no supera esa parte, ¿verdad? Por otra parte, nuestra conducta, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un componente psicológico, biológica, que ya vimos cómo a través del cerebro pues tenemos esas activaciones a través de la información que captamos, elaboramos esa información y cómo posteriormente se va traduciendo, ¿verdad? En pensamiento, que nos queda, que se borra, para poder ir dando más cabida a otras capacidades y habilidades que precisamente nos permiten a nosotros avanzar precisamente en esa parte. Otra de las cosas dice algo distinto y propio de cada persona, ¿verdad? Entonces, fíjense que la foto les ha permitido identificar algo distinto y propio de cada persona. Entonces, cada uno de ustedes, si ve esa foto, logró percibir algunas características, pero también le agregan otras características que las dicen porque las han visto manifiestas en esta persona. ¿Dónde las han visto manifiestas? Pues puede ser en este ámbito del aula o en otras asignaturas que pueden hacer eso. Entonces, fíjense que si son muy bien observadores ustedes, entre ustedes, pueden observar, por ejemplo, el comportamiento que se genera según el tipo de asignatura que están llevando, ¿ya? Tienen unas asignaturas de la especialización, tienen unas asignaturas del área general y tienen otro tipo de asignaturas de formación complementaria. Significa entonces que en cada una de ellas hay ese comportamiento. Y por supuesto que en la parte de especialización, el grupo se parte el grupo. El grupo A y el grupo B, o el grupo 1 o el grupo 2. Este grupo 1 o el grupo 2 no se ha... ¿Qué criterio utilizaron para verlo partido? Bueno, lo partieron por cuestión metodológica. Oigan, por cuestión metodológica. Lo partieron porque los grupos pequeños tienen la posibilidad de ser atendidos más rápidamente. Pero no se ha utilizado un criterio que diga, el grupo 1 es más inteligente que menos inteligente que el grupo 2. ¿Sí? No creo no tener que se haya hecho esa clasificación. El grupo 1 es más bien aportado que el grupo 2, ¿verdad? Entonces, no son esos criterios negativos que se utilizan para hacer esa división. Pero también cada uno de los profesores y profesoras que están en este momento con ustedes les dice cuál es la norma o cuáles son los saberes que se van a estudiar. Ok, pero significa que piden conocimiento previo. Bueno, no hay conocimiento previo. Por lo tanto,
hay una condición previa que se dice que tiene que ver algo sobre qué tipo de conducta es la que yo observo y exijo, ¿verdad? Y que eso también lo voy observando. Otro es que algo distinto y propio de cada persona. Por eso la foto tiene algo distinto y propio de cada persona. Pero por supuesto que fue tan rápido en ese momento que se estableció, identificaron muchas características positivas, pero no hay negativas. Es posible que por no tener problemas no dijeron las negativas, ¿verdad? Pero yo sé que ponen más atención a lo negativo que a lo positivo. Bueno, esa es una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis que por supuesto habría que comprobarla, estudiarla, pero tenemos tendencia más a lo negativo que a lo positivo. Por eso es que habría que revisar si todas las bondades que han dicho de su compañero o compañera son únicas o hay otras que no las quisieron identificar, pero que se han manifestado, ¿verdad? Y por supuesto que ustedes lo saben porque son adultos y somos sensibles a este tipo de comportamiento. Entonces, esa tendencia de negatividad, de referirnos a los otros y otras de manera negativa, pues eso tiene una situación bastante, no diga, que nos ayude a nosotros a crecer, sino que a limitar esas interacciones. Igualmente, ustedes tienen una percepción de los 4 o los 5 profesores que están en este momento trabajando con ustedes. ¿Cuál sería esa percepción? El que es estricto, menos estricto, que pueden hacer y dejar pasar, etcétera. Entonces, también los docentes, los profesores, no escapamos a esa observación que hacen los estudiantes en ese comportamiento que se da precisamente dentro del aula. Por eso es que nosotros, cuando iniciamos la observación, pues es muy, muy importante porque vamos teniendo información y la información se va generando precisamente en ese momento en el cual estamos haciendo el trabajo por el cual estamos haciendo esa parte. Otra de las cosas importantes es que hay adaptación de conducta según entorno. Es lo que estoy hablando. Adaptación de conducta según entorno. En relación a los profesores, su comportamiento dependerá del tipo de profesor que tengan al frente, ¿verdad? Como también, mucho ojo, cuando observan al profesor, sí, que le van a observar, que sí está organizada su clase, que le está contando mentiras, que no la ha preparado, etcétera. Entonces somos sensibles a ese tipo de señalamientos porque demanda de que seamos responsables. Y se acuerdan allí en el video cómo habla de la responsabilidad. O sea, de que el tema de la responsabilidad también está ligado a algún rasgo digamos, de comportamiento o de característica que nosotros podamos mostrar o también el tipo de personalidad que tengamos, ¿verdad? Como digo, sí es importante hacer una reflexión, cada uno de ustedes, en qué categoría se pueden ir clasificando. Pero digo, no es única. Puede ser que tengamos de varios, que en algún momento también podemos hacer agresivos, los más expresivos o los más calmados y tranquilos. En algún momento pueden ser agresivos, ¿verdad? Entonces, hay una situación que también se puede ir manifestando en eso. Esta definición de este señor Bermúdez decía que la personalidad es la organización relativamente estable de aquellas características estructurales, innatas y adquiridas bajo las condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitivo de conducta con cada individuo a afrontar en distintas situaciones.
O sea, de que una de las cosas importantes es tener una estabilidad en la personalidad. Entonces, fíjense que también pueden haber trastornos de personalidad, ¿verdad? Casi lo que hemos estado viendo y hablando, estamos hablando de la personalidad en términos normales, pero también hay una categoría en los que las personas también presentan una superioridad, ¿verdad? Que se creen guapos, guapas, elegantes, inteligentes y que no necesitan nada, ¿verdad? Entonces ese es un tipo de narcisismo, de que yo tengo mi absoluta verdad y soy mucho más que sobre los demás. Pero fíjense que en esta definición una cosa importante es lo de la estabilidad, ¿verdad? Y por supuesto que está diciendo que tiene esos dos componentes que veíamos, que lo que es la parte del temperamento y el carácter, ¿verdad? Y por supuesto también que nosotros estamos interactuando con un medio. Los medios de nosotros son diversos, pero en este caso que nos ocupa es académico. Por lo tanto, las situaciones a afrontar son precisamente lo que se refiere a la parte académica. Lo que se refiere al grupo. En el grupo puede fomentarse aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Entonces, o puede ser que nada de eso haya, o puede ser porque un profesor o profesora pueda llegar a motivar más que empiecen a potenciar características más individuales en detrimento de los otros, ¿verdad? Entonces eso no es así, no funciona así, sino que lo que se debe ver es cómo también se crece de manera colectiva y de manera solidaria y de manera responsable. Cuando digo responsable, no quiere decir que me tienen que hacer todo y que tengo que copiar todo y que galán voy pasando las asignaturas. No, no se trata de eso, sino que hay que mostrar e incorporar todas aquellas habilidades que yo necesito precisamente porque ya tengo una condición previa, innata en cada uno de ustedes, ¿verdad? Va identificando porque precisamente es eso lo que nos permite también avanzar sobre los propósitos, las metas que cada quien tiene. Y otra de las cosas es que los fracasos, ¿verdad? Los fracasos también en relación a la responsabilidad, hay que estar claros. No podemos, ni fracasos no se los puedo achacar o darle culpa a otros. Yo soy responsable de lo que me corresponde hacer, cómo debo hacerlo y cuándo debo de cumplir precisamente eso que a mí me corresponde hacer. Bueno, ¿cuáles son los elementos en las definiciones? Ya vieron ustedes en el video una serie de definiciones, esta otra definición anterior, y por ejemplo habla sobre una organización dinámica, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la estabilidad debe manifestarse esa organización dinámica. Una puede ser en estado de ánimo. Resulta que hoy llego alegre, llego comunicativo, pero de repente ya no hablo, ya no contesto, o el siguiente día no quiero que me hablen, no quiero que me dirijan la palabra y quiero que sepan todo que estoy mal. Entonces eso ya suena a otra cosa, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay una organización dinámica que me permita ante los demás obtener esa estabilidad emocional para facilitar esa comunicación. Forma característica de pensar y comportarse. Claro, esto está articulado porque mi comportamiento tiene que, primero pasa por un estado cognitivo y luego lo manifiesto, ¿verdad? Pero muchas veces se da lo contrario. La gente que es violenta o compulsiva, primero violenta a la persona y después está disculpando o está reaccionando, cuando también es un tipo de temperamento que no me permite ser así. Entonces voy a empezar a sentir rechazo por esa forma de cómo me puedo comportar en eso. Entonces, claro, está relacionado el pensar y el comportarse. Dice que hay una influencia externa, por supuesto, muchas. Y una es la parte educativa, formal, que estamos en este momento. O sea, si estamos estudiando, tenemos que ser más responsables,
Tenemos que ser muy racionales y también tener claro cuáles son los propósitos y metas por los cuales estamos acá. No van a estar eternamente acá, se van a ir algún día, pero para irse, pues tienen que ir cumpliendo todas estas condiciones que se están determinando en cada uno de ellos. También aparece esto del autoconcepto. El autoconcepto, cuando planteamos la parte del autoconcepto, es hablar de nosotros mismos de manera privada, no pública, ¿verdad? De manera privada, yo hago una reflexión, cuáles son mis características, cuáles son mis limitaciones, y bueno, pues, y no exhibir esa parte. Entonces, pero cuidado con eso de mi definición, pero puede hacer de que la gente diga que me ponga algunos calificativos de algo que yo siento que no lo soy, pero sin embargo me siento minimizado porque incorporo una parte negativa que los otros me han puesto. Sin embargo, el autoconcepto va sobre la propia creencia que yo puedo tener de yo mismo, ¿verdad? Yo misma. Y por eso el tema de la personalidad se vuelve importante. Y por supuesto que se va contribuyendo a partir de las diferentes experiencias que tenemos, sociales, de amigos, amigas, familiares, educativas, culturales. Entonces todo eso también ayuda a toda esa parte. Luego tenemos la parte de las cogniciones. Por supuesto es un proceso que está articulado precisamente en la forma como nosotros nos desarrollamos cognitivamente, todo lo que tiene que ver con pensamiento, con la memoria, con la creatividad, con la parte de las emociones que aparece acá. Entonces acá tenemos la parte de las emociones, las conductas, el aprendizaje y el recuerdo, ¿verdad? Todos estos elementos están incorporados precisamente en esa parte de cómo nosotros somos, cómo además de eso pues lo estamos identificando y contribuyendo con todos aquellos aspectos positivos que yo debo de tomar y no pensar precisamente que los demás me puedan decir cómo deba de ser. Me refiero yo como persona con mi propia constitución biológica, química, psicológica, social. Yo tengo eso, pero también tengo racionalidad, puedo tomar decisiones. Y bueno, aquí están tres cosas muy importantes que nos corresponde contribuir a toda esta parte de la personalidad. Como ven ustedes, está articulada, es nuestra esencia, nuestra forma de ser, y precisamente tenemos que ser cuidadosos, cuidarnos. En algún momento se habla de salud mental, ¿verdad? Nuestra salud mental también nos toca trabajar de manera personal sobre ello. Pero no estar pensando si soy alto, si soy feo, si soy muy blanco, si soy muy de otro color, cuando lo más importante es saber en esencia cuáles son nuestros orígenes y no podemos avergonzarnos del origen que sea. Entienden, nosotros no estamos sufriendo cuestiones étnicas ni racistas en el medio en el cual nos desenvolvemos. Bueno, acá hay variables personales, ya en el video había mencionado uno, ¿verdad? Una son los rasgos, la cognición, las motivaciones y los factores biológicos. Como ven ustedes, todos esos rasgos que tenemos cada uno de nosotros están sobre la percepción de situaciones, por ejemplo, las amenazas, el peligro, la capacidad para hacer frente. Creo que el tema de resiliencia, el tema de la estabilidad emocional, nos lleva precisamente a ser fuertes, pero puede ser que otros no. Que, por ejemplo, una decepción, un conflicto o el fallecimiento de un familiar nos lleva a situaciones muy, muy complicadas, cuando debemos de saber que es parte de la naturaleza o como haya sucedido, también eso nos pone en una situación difícil. Pero creo que nosotros somos capaces de poder identificar, pero también reaccionar y hacer que eso no nos hunda en algún determinado momento. También tenemos reacción de conductas, dependiendo de las circunstancias que se nos presentan. Entonces, si una persona nos violenta, nos grita,
nos falte respeto, no voy a reaccionar de igual manera. No puedo, dependiendo del escenario. O sea, más bien debemos estar conscientes que nosotros no podemos ser responder a estímulos violentos y responder con estímulos violentos. Hay que poner nuestra racionalidad para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de tener atención. Por ejemplo, las cuestiones emocionales también es otra cosa que debemos mantenerlo, tenemos que controlarlo, porque nosotros nos podemos ocasionar mucho daño, ¿verdad? Y cuidado con eso, ¿verdad? Miren, ansiedad, preocupación, malestar, alegría, entre otras. O sea, de que hay situaciones positivas y negativas que nosotros procuramos, pero que posteriormente eso se traduce precisamente en cuestiones más orgánicas. Si yo pues no logro controlar, por ejemplo, la ansiedad, la preocupación, el malestar, estos son negativos, ¿verdad? Pero está en nosotros a que no nos invadan, porque posteriormente sí podemos enfermarnos de verdad y nos dañamos nuestro organismo, ¿verdad? ¿Cómo no podemos pues la gastritis, la colitis, la cuestión arterial, ser candidatos a la diabetes, todo ese tipo de cosas, las enfermedades, ¿verdad? Entonces pueden ser un tipo de enfermedad somática, pero posteriormente se vuelve orgánico. Y creo que eso es importante que ustedes puedan controlar. Otra de las cosas son los cambios fisiológicos y biológicos, ¿verdad? Esto de los cambios fisiológicos biológicos, claro, nosotros como personas tenemos un ciclo de vida en la cual experimentamos muchos cambios fisiológicos y biológicos. El proceso de la gestación, el nacimiento, luego viene toda la parte de la niñez, viene la parte de la adolescencia, la adultez y la vejez. Entonces, se va cerrando el ciclo y hay cambios fisiológicos y biológicos que debemos entender que llega hasta la muerte, hasta la muerte. Bueno, la muerte, ¿verdad? Es algo que todos le tenemos mucho miedo, y precisamente la muerte puede tener diferentes motivos. Uno puede ser cuando ya nos acabamos, las células se acabaron. Entonces, qué bueno que alguien pueda llegar a 100 años, a 110 años, vea, una vida longeva. Muy poco ahora se ven en las personas y en nuestras generaciones que las personas llegan a durar tanto tiempo. ¿Y por qué duraron tanto tiempo? Su calidad de vida, su alimentación, etc. Entonces, el tema de las variables que puedan estar incidiendo en la parte de la personalidad tiene toda esta estructura, toda esta explicación. Elementos importantes del estudio de la personalidad: la estructura, los rasgos, el tipo y los constructos. O sea, la estructura, cuál es la composición de esos dos elementos que se mencionaban, la parte de temperamento y de carácter, ¿verdad? ¿Cuáles son esas formas físicas de conducta, de pensamiento, que serían los rasgos? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Fíjense que ahí mencionaron 5 tipos de personalidad. Habría que hacer una clasificación a cuál pertenecemos. Pero como digo, no puede ser único, podemos tener otros, y a eso se le llama rasgo. Y los constructos, como a partir de situaciones o digamos cómo se va construyendo o se va incorporando dependiendo la experiencia que podamos tener, oportunidad de poderlos ir modificando. Hay variables situacionales como son las experiencias, los factores sociales, los factores culturales, la respuesta, la afrontación y los cambios y las expectativas. Por ejemplo, las experiencias educativas son muy importantes porque nos permiten avanzar, descubrir y tener un éxito, cumplir una meta. Entonces allí hemos incorporado una cantidad de aspectos o situaciones que las experiencias nos ayudan
a ir complementando todo eso. No solamente las experiencias educativas, hay experiencias laborales, hay experiencias familiares, hay experiencias deportivas, hay experiencias en creatividad, etc. Podemos hacer un listado de experiencias en las cuales nosotros podemos tener un tipo de influencia que nos ayude a crecer, ¿verdad? Otras son de carácter social. Las de carácter social, por supuesto, estamos conscientes cuáles son nuestras características propias como sociedad salvadoreña, pero también podemos estar influenciados por otros contextos sociales, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos esa influencia de los contextos sociales? Porque el uso de la tecnología nos ha situado en esa dinámica de otros contextos sociales y que esos otros contextos sociales pueden incidir de manera positiva o negativa en nosotros mismos. Otra, pues, las culturales, que son producto de cómo las sociedades han ido avanzando. La nuestra también ha ido avanzando, bien positivamente o negativamente, pero hay que identificar cómo nosotros también tenemos un avance cultural y trabajar sobre ello. Pero hay limitaciones. Muchos creen que no la hay y que no hay esperanza de vida, no hay buenas expectativas y que lo mejor es migrar. Existe ese tipo de sentimiento que pueda ocurrirse. Por lo tanto, este otro bloque que tenemos acá, en todo esto, las experiencias, la cuestión social, cultural, dice que hay respuestas, hay afrontación, hay cambios y hay expectativas. Por supuesto, pueden estar de alguna manera en correspondencia porque significa que nosotros estamos en esa condición de podernos proyectar de manera positiva a qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y eso implica esfuerzo, responsabilidad que nos demanda para poder hacer eso. Ahora bien, la capacidad de afrontación, si son cosas muy difíciles, bueno, es que la capacidad de afrontación pasa por mayor esfuerzo. ¿Qué cosas me puede ayudar como a fortalecer ese tipo de limitaciones que yo pueda encontrar o tener? ¿Se genera algún tipo de cambio? Por supuesto que sí. Y también tener expectativas. Yo creo que cuando se habla de la parte motivacional, cuando se habla de la parte de la estabilidad emocional, precisamente todos estamos en la obligación de trabajar de manera individual para poder tener condiciones apropiadas para poder lograr todo ese tipo de situaciones que podamos estar experimentando. Entonces vean ustedes que, como ven, tenemos como las condiciones por las cuales nosotros podemos ir, digamos, entendiendo lo que nos demanda. Entonces, piensen de que no solamente es una situación de recibir conocimiento, de cuánto yo pueda avanzar en una determinada área, es que les demanda hacer una integración de todos esos conocimientos en cómo se van incorporando de manera individual en cada uno de ustedes, ¿verdad? Por supuesto que a lo mejor algunos no se han puesto a pensar de las responsabilidades que han asumido el estar acá, ¿verdad? Entonces, el estar acá no solamente venir a escuchar, venir a ver, pasar el tiempo, sino que se trata de crecer, ¿verdad? Pero ya no en estatura, ¿verdad? Ya no van a crecer, solo peso, ¿verdad? Entonces, porque algunos ya terminaron ese tiempo de crecimiento. Entonces, pero el otro tipo de conocimiento más intelectual, eso no se acaba. Eso está vinculado con la categoría que vamos a trabajar sobre el tema de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos esa mirada, esa situación muy interesante, vemos eso. Bien, ahora volvemos a la foto. Hay dos cosas. Los que han participado
tienen más facilidad como qué cosa le agregan a ese ejercicio de lo que hemos estado hablando, tanto lo que vieron en el video como lo que les acabo de explicar. Vamos a ver 3 voluntarios, 3 pares voluntarios que le agregan. Vamos a ver. ¿Qué le agrega? Se fueron y solo yo he quedado aquí hablando sola. Vamos a ver. Sí, Erika, gracias. Erika y Anel. Sí. Nosotros con Ingrid le vamos a agregar a nuestro trabajo lo que son las cualidades como que posee. Por ejemplo, yo le he puesto que ella posee el factor O, que es la apertura a las nuevas expectativas. También le puse el factor C, que ella es muy responsable, y el factor A, que es amable. La neurosismo, que principalmente se caracteriza por la alta sociedad, como la tendencia a acompañamiento de otros y atrevimiento a situaciones sociales, predisposición a evitar a la sociedad. También le agregué un poco que ella es amable, así como menciona sus cualidades. Es una persona que ayuda a los demás, participativa y responsable. Muchas gracias, Erika. ¿Quién más? Vamos a ver quién más. Yo no puedo decir nada en eso porque son ustedes los que han estado más próximos entre el par, ¿verdad? Ingrid, Tatiana. Sí, igual yo trabajé con Erika y Anet, y el principal factor que le agregué según el video visto era el de extraversión, porque yo le comentaba a ella también que es muy alegre y carismática. Si en dado caso yo le pregunto algo o le invito a algo, ella accede fácilmente. También en algunas ocasiones posee un carácter fuerte o un temperamento fuerte, dependiendo del contexto en el que ella puede encontrarse. Y también algo que mencionaba en el video, que era amable, simpática y curiosa en muchas ocasiones. Y respecto a sus clases, está más ligada a encontrar motivaciones o estados afectivos en ella, porque es muy, ¿cómo se dice? Muy cariñosa, por decirlo así, solamente. Muchas gracias, Ingrid. ¿Y Erika? ¿Otro par? ¿Otro par? ¿Otro par? Hola. Bueno, entonces yo agradezco a los que han participado y son los únicos que van a tener nota, ¿verdad? Los demás no hay participación y les vamos a colocar un hermoso 0, ¿verdad? 0, 0. Sí, Flor. Sí, yo quería agregar lo que hicimos con mi compañero, con Jason Daniel. Bueno, yo le agregué a él que el factor O es bastante inteligente, tiene bastante imaginación, es una persona, o sea, prácticamente uno no puede pasar triste con él, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y tenemos también el factor, también le agrega el factor A, que es la amabilidad. Él muestra respeto, amabilidad y es también una persona bastante responsable. Muy bien, Flor. ¿Y dónde está el compañero? Sí, licenciada. Jason.
Sí, también personalmente le he agregado el factor A sobre la amabilidad, demuestra mucho respeto y tiene esa vocación para ayudar cuando alguien lo necesita. Muchas gracias, Jason. Mariana. Mariana. El micrófono, Mariana. Hola. ¿Quién está con Mariana? ¿Sí, Nelsie? Bueno, yo le agregué el factor a mi compañera Ana Margarita, porque ella es una persona súper amable y también o sea, cuando uno necesita ayuda, pues siempre sabe ayudar. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Melissa y Kevin Alexander y quedamos hasta ahí. Pero Nelsie, ¿con quién trabajaste? Con Ana Margarita Arias. Y Ana Margarita ya participó. Sí, ella fue la de la presentación. Muchas gracias. Kevin. No, perdón, Melissa y luego Kevin. Melissa. Sí, licenciada, yo estuve con Clarisa Elizabeth Carranza Hernández. Yo le pongo el factor A, ya que ella es muy amable, es muy servicial y es muy honesta también. Y es una buena amiga y una buena madre. Muy bien, Melissa. Buenos días, licenciada. Yo trabajé con Melissa. Ok, Andrea. Soy Clarisa, perdón. Y sí, yo a ella le ponía lo que es el factor O, porque es una persona muy inteligente, siempre trata de comprender bien las clases, y también le ponía lo que es el A, porque es muy amable, responsable y muy respetuosa, siempre está para ayudar, es muy servicial, solamente. Muchas gracias, Clarisa. Kevin. Yo le agregué a mi compañera Amy el factor E, que es la de extrovertida, ¿verdad? Porque me he fijado que cuando está en compañía de otros, como que si se llena de energía y que es muy expresiva emocionalmente, ya que me fijo también de que a veces a las compañeras, como les expresa su cariño, así dándoles abrazos, se emociona cuando las ve. Gracias, Kevin. Alexander. ¿Y quién está con Kevin Alexander? Yo, Amy. Ajá, Entonces, yo a Kevin agregaría el factor A porque es bastante amable y está dispuesto a ayudar a los demás. Entonces, sí, el A. Muy bien, gracias. Julio Ariel. Sí, hola. Yo trabajé con Samuel, como mencioné, y yo a él le pongo el factor E, que es de extrovertido, porque es bastante, él tiene un buen modo para hacer amigos rápidos y es bastante social. ¿Y dónde está el compañero de Julio Ariel? Aquí estamos, aquí estamos. Ajá, Mario. Yo también le puedo agregar el factor de que es bastante extrovertido. Bueno, lleva una buena relación con todos los que se rodean. Y también el factor A de amabilidad, porque sí es una persona bastante amable. Gracias, Samuel. Andrea, Michelle. Permítame un momentito, permítame.
Andrea Michelle. Andrea. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Adriana González y pues he logrado identificar diversos factores a mi criterio, como lo puede ser el factor C, porque yo le identifico a ella como una persona muy responsable, muy disciplinada en lo que hace, y también lo que es el factor A, que ella es demasiado amable y siempre trata con mucho respeto a las demás personas. Gracias, Andrea. ¿Quién está con Andrea? Buenos días, yo, Adriana Marcela. Ajá. ¿Va a agregar algo usted? Sí, me gustaría agregar, respecto al video, yo identifiqué en el factor O, apertura a la experiencia. He observado que Andrea tiene como una cualidad de curiosidad. Ella siempre demuestra interés en conocer o aprender algo más. También recalcar el factor C. Tiene también una gran tendencia de responsabilidad. Un claro ejemplo es en las tareas. Siempre está ahí pendiente de cómo realizarla. Y el factor E de extraversión, porque ella es muy social. Creo que es amiga con todos los compañeros. Entonces, Muchas gracias. Eso quisiera agregar. Gracias, Adriana. Daniela de Los Ángeles. Buenos días. A mí me gustaría agregarle a mi compañero Dagoberto lo que es el factor C de responsabilidad, porque considero que Dagoberto es una persona muy responsable, muy ordenada y le gusta dar lo mejor de él. Además, agregarle el factor A de amabilidad, ya que es una persona muy respetuosa y pues solamente. Muchas gracias. ¿Y dónde está Dagoberto? ¿Va a agregar algo? Sí, licenciada. Bueno, agregarle a Dani quizás el factor O, el factor de apertura, porque considero que es una persona dispuesta a nuevas experiencias. Es alguien que no le gusta quedarse con lo mismo, sino experimentar cosas nuevas. Así también agregarle el factor E, que es la extroversión, porque es alguien que le gusta convivir con la gente, es muy sociable y carismática, solamente. Gracias. Kevin Ronaldo. Kevin. Yo hice la tarea con Mariana de Jesús Leiva Rivera y me gustaría añadirle el factor E de extroversión en baja puntuación, porque, bueno, no la conozco mucho, pero de lo poco que la conocí en lo que hicimos la tarea, no habla mucho y no es muy extrovertida. Muy bien. ¿Y quién estuvo con Kevin? Presente, Liz. Yo le agregaría al compañero Kevin en los factores de C, de responsabilidad, porque en todas las clases se puede notar lo que es bastante responsable. Y el factor A, que es de amabilidad. No he trabajado mucho con él, pero en lo que puede nos ayuda. Solamente Liz. Muy bien, gracias. Diana, Carolina. Buenos días, yo trabajé con mi compañera Diana Serrano y lo que le agregué fue el factor O, que es mucho entusiasmo, ella es muy alegre y tiene mucha energía. También el factor A porque es muy servicial y también es amable. ¿Y dónde está la compañera? Aquí estoy, licenciada. Pues también Ajá. agregarle por mi compañera el factor A, que es bastante amable y servicial y es bastante responsable, entonces eso sería todo. Gracias. Jessica Mariel. Sí, buenos días. Yo trabajé con mi compañera Hafli Cubía. Y según el video, yo la identificaría a ella como el factor O de apertura a nuevas experiencias, porque, o sea, lo que la conozco, ella es bien abierta a nuevas acciones, nuevas
apertura, digámoslo así, a nuevas experiencias durante su vida en diferentes contextos. Gracias, Jessica. ¿Dónde está la compañera de Jessica? Aquí estoy, Liz. Buenos días. Buenos días. Yo también quería agregarle a ella el factor C de responsable, porque siempre trata la manera de que todo le salga bien. Y también es inteligente en todo lo que hace, siempre trata la manera de que todo le salga de la manera correcta. Y también quería agregarle el factor A, que es amable. Ella siempre es amable con todos, literalmente. Solo eso. Muy bien, gracias. Bueno, mire, la verdad es que haber visto y haber empezado a trabajar ese concepto, creo que el llamado de verdad es que tómenlo en cuenta, reflexionen sobre ello y también considerar, ¿verdad?, que en esta parte de la formación que estamos, tiene que ser un elemento que se debe considerar precisamente constante en la vida cotidiana, porque no solamente nos regulamos en la clase, sino que se dice también que debemos demostrar estabilidad en esa parte de personalidad. Y como decía también hay trastornos de personalidad. Bueno, vemos muchos acontecimientos bastante peligrosos, violentos, donde hay personas que destruyen la vida de otra persona o de algunos comportamientos que no son adecuados o normales, que por alguna razón también los adquirieron. Pero creo que deben de saberlo. Si ustedes quieren seguir buscando información sobre eso, lo pueden hacer. Pero entendemos, ¿verdad?, que todos los que están acá tienen una estabilidad emocional, tienen una personalidad estable y que lo que les permite también ir avanzando. Pero también deben de recordar cuáles son como esas responsabilidades, todas esas situaciones que debemos de tomar en cuenta precisamente en esta formación. Bueno, quiero decirles que llegamos hasta aquí y también quiero decirles que este miércoles no vamos a tener la clase. No vamos a tener la clase y nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero en el transcurso de la semana también voy a pedirles una tarea, si es que ahora la termino y se las puedo ubicar. Bueno, pues les deseo un feliz día. Gracias, igual. Feliz día, licenciada. Gracias, igualmente, Linda. Feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Liz. Feliz día. Igualmente. Feliz día, Feliz día, licenciada. Feliz día, Ingrid. Gracias, licenciada. Gracias, igualmente.